En los tiempos difíciles financieros que vivimos, es necesario estar alerta para no ser las próximas víctimas de un debacle económico. Extirpando la pobreza. Bienvenidos al episodio número 15 de Extirpando la Pobreza. El día de hoy te hablaremos de 5 actitudes que Dios quiere manifestar a través nuestro para que su gloria se derrame en nuestro lugar de trabajo. Antes de compartir contigo las 5 actitudes, te daré algunos ejemplos de hombres en la Biblia que prosperaron e influenciaron en el reino. Vamos a iniciar con José. José, como sabemos, fue vendido como esclavo por sus hermanos. En Génesis 39 leemos que en su travesía de esclavitud, Dios lo prosperaba una y otra vez. Aun cuando injustamente fue llevado a la cárcel, Dios le daba su favor. Los demás veían que tenía algo diferente y especial. Potifar vio que todo lo que José tocaba prosperaba. Seguramente por eso él llegó a la siguiente conclusión: el Señor está con él. Voy a hablarte ahora de Nehemías. Nehemías fue el copero del rey. Él tuvo gran sabiduría y favor. Él llegó a ser el consejero del rey. El rey le dio todo lo que necesitaba para reedificar los muros de Jerusalén. Y el reino de Dios avanzaba porque Nehemías prosperaba. Hablemos de Daniel. Daniel vino a Babilonia como esclavo cautivo, pero Dios le dio gran sabiduría y revelación. Él fue promovido por Dios a un puesto en el gobierno e introdujo a un emperador pagano al camino del Señor. El reino de Dios avanzaba porque Daniel prosperaba. Dios quiere que prosperemos para que a medida que prosperamos el reino de Dios pueda avanzar donde trabajamos. En el Antiguo Testamento Dios manifestó su gloria en el tabernáculo de Moisés. Hoy Dios quiere manifestar su gloria donde trabajamos. Ahora, ¿cómo la gloria de Dios viene a nuestro lugar de trabajo? Pensemos. ¿Cómo vino el arca del pacto al templo? Los levitas lo transportaron. Los levitas eran los que llevaban la gloria de Dios. Esto es lo que nosotros somos. Somos los transportadores de su gloria. Dios nos llama a transportar su presencia a nuestro lugar de trabajo para que todos puedan experimentar su bondad. Cuando vamos a trabajar el lunes a la mañana, solo somos como los levitas que transportaban el arca que traía la gloria de Dios con ellos. La gloria de Dios es la manifestación de su presencia, de su sabiduría, de su poder, de su carácter y de su naturaleza. La gloria de Dios no solo expresa su poder sanando o profetizando o haciendo milagros. Es la manifestación de su sabiduría y de su naturaleza divina. Dios quiere manifestar su carácter y naturaleza en nuestro lugar de trabajo a través nuestro. Ahora sí, existen al menos 5 actitudes que Dios quiere manifestar a través nuestro para que su gloria se derrame en nuestro lugar de trabajo. Número 1, tener un corazón de siervo. Esto significa ser como Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. José lo hizo. Él se humilló a sí mismo para ser un siervo. Su lema era: estoy aquí para servir. Mateo capítulo 10, versículo 43 al 45 dice: pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús quiere manifestarnos su corazón de siervo. La clave en esto es tener la actitud de un siervo. La idea no es buscar las luces o los primeros lugares, sino ¿cuál es el lugar donde mejor podemos servir? Para ser un siervo aprobado necesitamos morir a nuestra propia visión. B, someter nuestros dones y talentos donde Dios nos ha plantado. C, estar dispuestos a hacer los trabajos menos populares. D, no tener temor de estar ocultos
sin ser promovidos por algún tiempo. Buscar procurar ser siervos habilidosos que continúan desarrollando sus dones y talentos. La idea es tener hambre por seguir creciendo. Recordar la necesidad de esperar su gloria, no ser impacientes. Saber que Dios busca por sobre todo fidelidad. Seamos fieles en todo lo que hagamos. Número 2, buscar ser de bendición. Dios nos ha llamado a ser de bendición. José fue promovido porque él trajo la bendición de Dios a la casa de Potifar, Génesis 39. Cuando tengamos esa actitud en el lugar donde trabajamos, seremos promovidos. Un empleador siempre está buscando personas que sean de bendición para él. Dios nos ha puesto en nuestro lugar de trabajo para que se suelte su bendición hacia otros. Algunos empleados cristianos no son una bendición porque se la pasan maldiciendo a su jefe y al lugar de trabajo, critican, hacen chismes y hablan negativamente todo el tiempo. Ellos murmuraban y se quejaban. Ellos no hacen bien su trabajo. Ellos hacen que el trabajo del jefe sea más complicado. Por eso nunca llega la promoción. El mandato de Dios es ser de bendición. Ahora, ¿cómo se suelta la bendición de Dios en el lugar de trabajo? Siendo diligentes, siendo productivos, no esperando que nos digan lo que tenemos que hacer, prestando atención a los detalles, esforzándonos en hacer un buen trabajo en todo, buscando el éxito del empleador sobre nuestro propio deseo de triunfar en el trabajo. Cuando convenzamos a nuestro empleador que nosotros podemos ayudarle a alcanzar sus metas, entonces seremos una gran bendición para él y los demás. 3. Ser fiel en todo. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 leemos: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fidelidad significa que uno ha guardado la fe con el jefe. Esto significa que uno ha realizado todo lo que se nos ha asignado o confiado hacer. Esto significa que uno le trae a su jefe un buen retorno a cambio de la inversión inicial que él ha hecho en nosotros al contratarnos. Fidelidad significa que hemos hecho lo que el jefe dijo y todo lo que él nos había encargado. La recompensa de la fidelidad es la promoción, ser fieles en lo poco, como lo dicen estos dos pasajes. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y en Lucas 19:17, él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco me has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Dios no está buscando cuánta habilidad tenemos, sino qué fieles somos. Dios no nos ha llamado a ser espectaculares, sino fieles. ¿Cómo saber si somos fieles? Fidelidad significa que nunca tendremos que decir: oh, cuánto lo siento. Parte del patrón o mentalidad de pobreza es tener siempre a flor de labios el arte de dar una buena excusa. Digo esto porque cuando fallamos generalmente decimos: lo siento, perdón. Cuando tenemos que utilizar esta expresión es porque en realidad no hemos sido fieles en algo. No hemos hecho lo que se nos ha encomendado o lo que se esperaba de nosotros. Con solo decir lo siento, no cambiamos las cosas. Por eso la clave no es utilizar la frase lo siento, sino que en realidad seamos fieles. Número 4. Caminar en la sabiduría del reino de Dios. Sabiduría es conocimiento sobrenatural para hacer algo y resolver problemas. Es la habilidad de elegir lo mejor entre muchas opciones. Es la habilidad de ver opciones que a simple vista no se ven. Ahora, ¿qué significa la palabra sabiduría? Anteriormente dijimos que en el hebreo la palabra jokmah y se traduce como sabiduría. Bezalel tuvo jokmah o habilidad especial sobrenatural.
Dios quiere darnos esa clase de sabiduría a fin de que hagamos bien nuestro trabajo, de tal manera que nuestro negocio avance. Dios quiere darnos su habilidad para que la gente se asombre de lo que hacemos y vea el obrar de Dios. ¿Cómo viene la sabiduría? Temer a Dios, Proverbios 9:10, como un don espiritual, 1 Corintios 12. Con corrección y consejo a través de las autoridades, a través de la palabra de Dios, pidiéndosela a Dios como Salomón, como dice Santiago 1:5. Y número 5, dar lugar y desplegar la creatividad de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos dé creatividad sobrenatural. El resultado de la sabiduría hará que seamos bendecidos. En esta hora, Dios está levantando una clase de cristianos dispuestos a experimentar también su gloria en el lugar de trabajo. Hagamos nuestra parte y permitamos que Dios haga la suya. En definitiva, Dios será exaltado y nosotros bendecidos. Suscríbete a nuestro podcast en todas las plataformas digitales. Comparte y te esperamos la próxima semana. Catadores del Buen Vino. Juntos extirpando la pobreza.